versículo 6. Salmo 45, versículo 6. Dice la palabra del Señor: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Amén. Palabra de Dios. Podemos ahora sí sentarnos. Continuando con nuestro tema de la acción de la iglesia, estamos conociendo que como cuerpo de Cristo, la iglesia dirigida por su cabeza nos conduce a avanzar el reino de Dios. Cuando la iglesia está dirigida por su cabeza, que es Cristo, la iglesia avanza el reino de Dios en esta tierra. Una iglesia dirigida por su cabeza, que es Cristo, va a tener los mismos frentes de acción que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Y quizás ustedes se cansen y dirán: pero el pastor, ¿por qué repite tanto esto? Porque es importante. Porque es lo que tenemos que hacer. Ya hemos visto a través de un tiempo qué es el ser de la iglesia, qué es el ser del creyente, y el ser nos conduce al hacer. Y como iglesia dijimos, o la palabra dice, que somos la acción de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Cristo el Señor nos dirige a obrar en 4 frentes, a tener acción en 4 frentes. El primer frente es hacia arriba, hacia nuestro Padre, en la acción de la adoración y de la gloria de Dios. El segundo frente es hacia la iglesia misma, edificando la iglesia del Señor Jesucristo, añadiendo cada día los ladrillos y discipulando a los creyentes y perfeccionándolos para la obra del ministerio. Pero también está el frente hacia el mundo, predicando el Evangelio para la conversión de las almas, de los escogidos, pero también para la condenación de aquellos que son rebeldes. Y en tercer y en cuarto lugar vemos que la acción de Cristo es contra el reino de las tinieblas, avanzando el reino de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando en estos tiempos. Ahora, estamos viviendo en una época en que aparentemente el cristianismo está creciendo. Hace unos años, unos 6 o 7 años, o poco menos, oímos que en Cali había un gran avivamiento, que se llenó el estadio de cristianos, y que eso era grandioso, que el 100%, o no tanto el 100%, pero el 90% de Cali ya eran cristianos. Wow, uno se asombra y dice: wow, qué lindo, ¿cierto? Hoy en día las iglesias son más grandes, hay un supuesto avivamiento, hay muchos cristianos, pero ¿hasta qué punto esto es lo que realmente está sucediendo? O sea, el pueblo es realmente cristiano. ¿Qué evidencias tenemos del crecimiento de la iglesia? Porque cuando la iglesia crece, tiene que haber evidencias, ¿cierto? Cuando yo era niño y empecé a crecer, cuando tú eras niño y empezaste a crecer, empezaron a verse las evidencias, ¿sí? Ya pasaste del kinder a la primaria, luego a la secundaria, y cada vez que vas creciendo vas ampliando más, luego a la universidad, luego eres un profesional, luego te casas. Hay evidencias. Asimismo, la iglesia debe evidenciar que está creciendo. La pregunta es si este crecimiento del que hablamos hoy en día, la iglesia cristiana está creciendo. Hoy en día hay muchos cristianos en Medellín. ¿Es real? ¿O es un falso positivo, como está tan de moda ese término? La pregunta es: ¿está calando el cristianismo a la sociedad actual?
Y estamos viendo una sociedad transformada por el poder de Dios y por el avance del reino de Dios por parte de la iglesia, ¿o es un falso positivo? Porque hablamos de muchos cristianos. Hace algún tiempo conocí a un empresario cristiano, pero él no le pagaba bien a sus empleados. Les predicaba el evangelio, les metía el evangelio con inyecciones: usted tiene que convertirse. Y sus empleados le decían: ¿convertirme para qué? ¿Para ser como él? ¿Un ladrón que me está robando mi salario? ¿Que le está robando la comida a mis hijos? ¿Para qué cristiano? Eso no es ser cristiano, eso es ser un falso positivo. Cristianos que no pagamos impuestos, que no pagamos las multas de tránsito, que no pagamos las deudas adquiridas, que no pagamos la fianza de la tienda. Y entonces la gente dice: ¿para qué ser cristiano? Cristianos que le echan el carro a otros, porque somos los reyes, los hijos del rey. ¿Qué tipo de cristianismo es ese? ¿Ese es un verdadero cristianismo o es un falso positivo? Cuando el cristianismo verdaderamente cae en la sociedad es transformada. ¿Recuerdan ustedes a Jonás? Bueno, dirán: bueno, pero Jonás no era cristiano. Bueno, sí. El Señor lo envió con una misión. Una misión evangelística. ¿A dónde? A Nínive. ¿Qué características tenía Nínive en la época? Una ciudad absolutamente perdida. Idólatras, ladrones. Una ciudad sumergida en el pecado. Y el Señor tiene compasión de ellos. Le envía a su profeta y le dice: ve, porque voy a enviar juicio sobre Nínive. Pero si ellos se arrepienten, extenderé mi misericordia. Al regañadientes se llevó el evangelio. Y gloria a Dios, Nínive se convirtió de sus malos caminos. Evidencia del evangelio. Cuando vino el Señor Jesucristo a traer el evangelio, las gentes se convertían y cambiaban su manera de pensar y de vivir. Y nació una sociedad nueva. Y nació una sociedad de amor entre los hermanos, pero de ejemplo al mundo. Y recordamos, ¿se acuerdan cuando vino Julio, el hermano del seminario que venía y nos enseñaba historia? De cómo los romanos perseguían a los cristianos porque ellos eran de un altísimo nivel moral, eran ejemplares, y por eso los mataban. ¿Por qué? Porque no querían que unos seres tan morales el día de mañana llegaran a ser emperadores, gobernantes. Se les acababa la vaquita de leche. En el siglo XVI, perdón, en el siglo XVII y XVII, cuando comienza la reforma evangélica, la reforma protestante, las naciones son radicalmente transformadas. Los pueblos en donde había cantinas, las cantinas se cerraban y se convertían en casas de oración. Eso es transformación. Ese es el poder de Dios. Donde ha reinado la muerte y el pecado, viene a reinar Cristo con paz, con gozo, con justicia. Ese es el reino de Dios. Claro, pero hoy están vendiendo un reino de Dios que consiste en comida y en bebida. Ahora, en la anterior enseñanza nosotros vimos que una de las razones por las que la iglesia no cumple con su misión de avanzar el reino es precisamente porque no conoce ni qué es el reino ni en qué consiste la misión. Entonces no se puede evidenciar
el avance del reino de los cielos en la iglesia moderna. Para poder comprender lo que significa el avance del reino de Dios en la tierra, vimos que vamos a contemplar tres aspectos. El primer aspecto es la descripción del reino de Dios. El segundo aspecto es la conquista del reino de Dios. Y el tercer aspecto es el futuro del reino de Dios. La semana anterior hicimos la introducción al tema y vimos la descripción del reino de Dios. Y en esta descripción contemplamos dos aspectos. El primero fue su definición. ¿Qué es el reino de Dios? Y llegamos a la conclusión de que el reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Podríamos decir, en síntesis, esa es una definición muy completa acerca de lo que es el reino de Dios. Van a encontrar muchas en los libros de teología, pero me gustó esa porque es muy completa. Entonces, la semana anterior vimos esa definición. Ahora vamos a contemplar el segundo aspecto. Y el segundo aspecto nos habla de la historia del reino de Dios. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso debemos, como pueblo de Dios, aprender de toda la historia de la redención, o sea, toda la historia de la Biblia. Y esa es la idea, de que nosotros conozcamos, comprendamos toda la historia de la redención, para no volver a caer en los errores que cayeron nuestros antepasados, sino que cada día avancemos más el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y vamos a ver esta historia del reino en cuatro aspectos, en cuatro tiempos, en cuatro periodos. El primer periodo lo encontramos el reino de Dios en la eternidad. El segundo periodo lo encontramos en la creación. El tercer periodo encontramos el reino de Dios en la caída. Y el cuarto aspecto vamos a ver el reino de Dios en la redención. Aún hay otro aspecto de la historia que se llama el reino de Dios en la glorificación. Pero debido a que vamos a ver el futuro del reino, y eso corresponde al futuro, vamos a estudiar solamente estas cuatro etapas del reino de Dios. Entonces vamos a ver el reino de Dios en la eternidad, el reino de Dios en la creación, el reino de Dios atacado en la caída y el reino de Dios recuperado en la redención. La Biblia es suficientemente clara para describirnos toda la historia del reino de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. En primer lugar, debemos tener muy en claro que Dios siempre ha reinado sobre todo. Debemos tener en cuenta que Él es el único rey inmutable. Dios no cambia, Dios no muda su parecer, su esencia. Y si Dios es Dios, jamás ha dejado de ser el rey soberano de toda su creación. Y nada, ni nadie podrá destronarlo nunca, jamás. Amados hermanos, ¿por qué debo decir esto y por qué debo enfatizar en ello? Por una sencilla razón, porque hoy en día el cristianismo moderno, que ha adquirido mucho de la filosofía y del pensamiento griego, que ha adquirido mucho de la religión romana, que ha tomado mucho del pensamiento humanista, ha asumido algo que se llama el dualismo teológico o la dualidad teológica. ¿En qué consiste la dualidad o el dualismo teológico? Hay dos reinos. Desde la eternidad hay dos reinos. El bien y el mal. Hay dos reinos. El bien
el positivo versus el negativo, el yin versus el yang. Esa es la definición que el humanismo da a la dualidad teológica, dualidad teológica. La escribo con T minúscula, que no habla de Teos, nuestro Dios viviente, sino habla de la teología, los dioses del mundo, del hombre. Los hombres han dicho que existen dos reinos. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Siguiente frase, por favor. La tierra era un caos total. La tierra era un caos total. La tierra estaba oscura. Las tinieblas cubrían el abismo. ¿Ven? Ahí está clarito. Ya no había creado Dios el universo, que ya estaba el diablo haciendo de las suyas. Esto es falso, hermanos. Esto no es verdad. Ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Ahí no dice que desde el principio ya el diablo estaba peleando contra Dios, de ninguna manera. Allí dice claramente que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? No, ¿con qué no? ¿Cómo? Versículo 2. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo? ¿Puede Dios crear algo desordenado y vacío? Claro, Él es Dios. Dios crea una masa informe de elementos. Una masa informe de elementos. Algunas personas dirán, tú estás loco. Bueno, miremos algunos aspectos de la vida natural del ser humano. ¿Ustedes han comido pan? Seguro que sí, o han hecho arepas, seguro que sí, ¿cierto? Cuando usted va a comer arepas, dice, sean las arepas, y ¡pum!, aparece una arepita asada ahí, bien rica, con mantequillita encima y un huevito revuelto, ¿cierto? A esta hora sin desayuno, eso está grave. Pero hermanos, ¿qué sucede cuando tú vas a hacer una arepa? Tienes una masa. ¿Y cómo está esa masa? Desordenada. No tiene forma. El panadero tiene la harina, el aceite o la grasa, el azúcar, los huevos, todo lo tiene ahí. Coge la harina, la vuelca, le abre un hueco, echa los huevos, le pone sal, le pone azúcar, le pone manteca. Perdón, ¿qué está haciendo el panadero? El pan. ¿Es eso pan? Sí, en su primera etapa, los ingredientes. Luego, ¿qué hace el panadero? Empieza a darle forma a este pan. Y lo primero que hace es batirlo, meterlo en la batidora allí, y lo mezcla hasta que esté bien homogeneizado. Y después lo saca de la mezcladora y lo mete en un rodillo, una y otra vez, y vuelve y lo amasa. Y después, ¿qué hace el panadero? Lo mete en una cámara de leudado. ¿Eso es pan? ¿Te comerías el pan así? No, pero es pan, ¿cierto que sí? ¿Qué está haciendo el panadero? Pan. Esta es una bíblica comparación de lo que dice el capítulo 1, versículo 2 de Génesis. En el principio creó de los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿A dónde ven ustedes el diablo por ahí? Por ningún lado. La pregunta es, ¿el diablo es un ser creado o increado? Es un ser creado. Tengo una pregunta, ¿creó Dios al diablo?
No, Dios no creó al diablo. Dios creó a un ángel llamado Lucero. Y Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Vio Dios todo lo que había hecho, ¿a dónde? En el cielo. En los cielos y en la tierra. Porque en el principio creó Dios, ¿qué? La tierra. No, los cielos y la tierra. ¿A dónde pertenecen los ángeles? Al cielo. ¿Ellos existen desde antes de la creación? No, porque Dios dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ¿qué había? El diablo, los demonios. No había nada. Solamente Dios. Entonces Dios crea los cielos y la tierra. Y no hay ningún diablo por allí. Porque el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. De tal manera que aquellos que dicen que desde la eternidad, desde tiempos antiquísimos, el bien y el mal están en continua contienda, que hay dos reinos, el positivo y el negativo, el yin y el yang, son unos mentirosos. Porque Dios dice que Él reina desde siempre y para siempre. Dios reina. No han existido dos reinos, un solo reino. Entonces, en el versículo 2 que dice, las tinieblas cubrían el abismo. Quiere decir que la tierra aún no tenía luz. No tenía luz. Por eso el primer elemento que Dios dice, sea, Dios no dijo hágase la luz o voy a hacer la luz, sino dijo sea. Allí el significado es brille la luz, resplandezca la luz, aparezca la luz sobre las tinieblas. Y esto tiene un sentido, porque el libro de Génesis no fue escrito para nosotros. El libro de Génesis fue escrito para un pueblo que andaba en las más densas tinieblas. ¿Quién? Los israelitas. ¿En dónde? En Egipto. Entonces Dios estaba dándole a Moisés la explicación de cómo Él creó los cielos y la tierra y de cómo con su poder hizo todas las cosas en un proceso y no precisamente evolutivo, en un proceso divino. Día tras día Dios dijo sea, Dios dijo hágase, y todo existió como Dios lo dijo. ¿Correcto? No es cierto que hayamos reinos. Ahora, ¿por qué debo ir hasta allá? Por una sencilla razón. Hoy en día hay una creencia mística popular de las iglesias que piensan que Cristo el Señor salva al creyente. A todo aquel que crea en Él, Él lo salva. Y entonces, a partir de ese momento, Él viene a ser propiedad de Dios, Cristo. Pero el diablo está enojado, hermanos. Ese diablo se pone enfurecido porque le quitaron una de sus almitas. ¿Cómo quiere el diablo a sus almas? Falso. Primero, el diablo no quiere a ningún alma. El diablo odia al ser humano. Porque Dios le dio una privilegiada posición. Porque los redimidos tenemos una posición superior. Tan superior que el Señor dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los que hay que juzgar. ¿A los divinos? No, a los caídos. Entonces, el diablo siendo un ángel, él sabe que vamos a ser juzgados. Que él va a ser juzgado. Que nosotros nos vamos a juzgar. A él y a sus demonios. Entonces, se dice que el diablo Dios o el Señor Jesucristo salva a una persona y viene el diablo y hace todo lo posible para arrebatársela. Y si esa persona queda en pecado, si esa persona no vuelve a la iglesia, si esa persona se emborrachó, si esa persona adulteró, fue que el diablo la cogió y se la llevó. Entonces ahora hay que guerrear, batallar, ir otra vez a donde el diablo y quitarle esa almita y traérsela para Dios. Mientras la almita esté con el diablo, si llega el fin, el juicio final, esa almita se irá para el infierno. Pero si esa almita está en las manos de Dios,
esa almita se salva. La pregunta es, ¿y cuándo el hombre no peca? ¿Qué día el hombre no peca? Aún a las puertas de nuestra partida al Señor estamos pecando. Con orgullo, con arrogancia, con mentira. De una u otra forma nosotros estamos pecando. Entonces, eso querría decir que el diablo está ganando terreno. ¿Será eso cierto? ¿Existirá eso o es un mito? Hermanos, de ninguna manera. El Señor dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y Él dice que Él dio su vida por las ovejas y el diablo se las puede arrebatar. No, ni el diablo mismo puede arrebatarla, menos un demonio, menos un pecado. Mis ovejas son mías y nadie me las quita. ¿Y por qué nadie se las quita? Porque mi Padre me las dio. Son mías porque mi Padre me las dio y mi Padre es mayor que todos. Él es el reino eterno, no hay dos reinos. Cuando Cristo nos salva, el diablo no puede venir a robarnos, ni puede venir a quitarnos nuevamente para Él. Es por causa de nuestro pecado que nosotros nos apartamos de Dios. Pero si verdaderamente somos hijos, siempre el buen pastor nos traerá de nuevo a su redil. Amén. Entonces no es cierto que hayan dos reinos. La palabra de Dios es clara al decir que Dios es el Rey eterno y que Él juzga eternamente con justicia, con bondad. Amén. Entonces debemos tener en claro que Dios siempre ha reinado sobre toda su creación y nada ni nadie podrá destronarlo. En segundo lugar, debemos conocer que Dios creó todo lo existente, todo lo que hay sobre el planeta Tierra, en el universo, las estrellas incontables, las galaxias, los agujeros negros. Todo lo que existe fue creado por Dios. ¿Y Dios lo creó para qué? Para su gloria. ¿Y cómo manifiesta su gloria Dios sobre todo lo creado? Reinando sobre todo lo que Él creó. Si Él no reinara sobre lo que Él creó, sería un rey sin gloria. La gloria de Él está en que Él reina sobre todo lo creado. En el principio de la creación, ya Dios gobernó todo majestuosamente. Él gobernó de tal manera que Él lo dispuso todo conforme a su carácter y a su voluntad. Él reinó cuando dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se ceñían sobre la faz de las aguas, pero el Espíritu de Dios iba y venía sobre la tierra. Él lo ordenó que fuera así. Él gobernó los elementos. La pregunta es: ¿podría Dios haber dicho, créese la tierra, el universo con todo lo que existe en el debido orden que yo quiero? Sí. En un segundo, en una micra de segundo, hubiera sido todo creado por Dios. ¿Y entonces por qué Él se demoró 6 días? Porque es Dios. Porque Él reina sobre todo y así le plació. Ningún elemento reina sobre Dios. Ningún elemento fue rebelde a Dios. Todo estaba oscuro, vacío, desordenado. Y Dios el Señor dice: sea la luz, brille la luz, resplandezca la luz. Y en alguna ocasión ya hemos enseñado que esa luz se refiere al Señor Jesucristo. Pero ahí no está el Señor Jesucristo. Sí, vete a Juan capítulo 1, versículo 1, dice que la luz, el
existe desde el principio. Y que por la luz vino la vida. Y Él es la vida. Entonces, Dios ordena que la luz, su propio Hijo, reine, brille. Y Dios dice: sepárense la luz de las tinieblas. ¿Qué dijo Dios? Una orden. Sepárense la luz de las tinieblas. ¿Quién de ustedes tiene aquí autoridad? Y diga ahora: sepárense las tinieblas de la luz y sean las tinieblas. Háganlo. A ver si obedecen. No. Porque nosotros no somos los reyes. El Rey eterno es Él. Y si Él dice: deténgase el conjunto del universo por un día, el conjunto del universo se tiene que detener por 24 horas. Porque Él es el Rey. Él es el Rey eterno. Él gobierna sobre toda su creación. Él reinó sobre los elementos. En cierta ocasión, iba el Rey Jesús en una barca. Se subió con los discípulos, con los apóstoles, y les dijo: pasemos al otro lado. Y de pronto se enciende semejante tormenta. Maestros, se encrespan las aguas. ¿Recuerdan ese himno? No lo hemos cantado últimamente. Maestros, se encrespan las aguas. Y la tempestad viene y nos ahogamos y tú estás ahí dormido. Y se levanta el Señor Jesús y dice: aquíétese la tormenta. ¿Y qué sucedió? Se aquietó la tormenta. Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey, Él tiene poder y autoridad sobre todos los elementos. Tanto así que el joven, el mismo diablo, tiene que venir a Dios y decirle: ¿me permites tocar a Job? ¿Me permites tocar a Job? Si el Señor le hubiera dicho: no lo tocas, el diablo había quedado maniatado. No hay tal de dos reinos. Dios reina soberano desde la eternidad. Y ese es uno de los problemas de la iglesia de nuestros tiempos. Desconoce la soberanía de Dios. Cuando Dios dice: salvo a este, cuando el Señor Jesucristo dice: mi vida entregué por este, nadie se la puede arrebatar de sus manos, porque Él lo dijo y Él lo hizo y Él lo llamó así. Amén. Es la soberanía de Dios. Y si en este momento me da un ataque cardíaco y aquí me muero, es la soberanía de Dios. Y si Él quiso dejar a Noé 600 años y un año en el diluvio y después otros años más, es soberanía de Dios. Y si nosotros vemos un volcán haciendo erupción y matando 200,000 personas, es soberanía de Dios. No es la naturaleza bramando, porque la naturaleza obedece al poder de Dios, al reinado de Dios. Por eso, cuando con justicia el Rey soberano de toda la creación le plazca destruir este sistema llamado mundo, lo va a destruir. Y cuando desciende el fuego, va a descender el fuego. Soberanía de Dios. Hablamos de un Rey que es soberano. Él estableció sus leyes y su gobierno sobre toda la creación. Y les invito a que vayamos al versículo 31. Génesis 1, versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. No bueno, era muy bueno. Y esas palabras en la boca de Dios, muy bueno, significa santo, perfecto, sin mancha, sin mácula, sin sombra de imperfección. Cuando Dios miró su creación, se vio el reflejo del mismo en su santidad, en su justicia, en su gobierno, en su eternidad, en su soberana deidad.
todo era como Él, perfecto, santo, bueno, en gran manera. Y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el sexto día, palabra de Dios. Dios existe y es Rey en la eternidad. Y allí desde la eternidad y hasta la eternidad hizo sus santos planes perfectos. En lo que teológicamente conocemos como el consejo eterno de la redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en santa unidad y perfección determinan todos los eventos que van a suceder a partir de ese entonces. Determina todo el plan de Dios. Y es lo que nosotros llamamos su decreto. Y todo lo que sucede está acomodado, amoldado, se sujeta perfectamente a ese decreto de Dios. Y todo lo que sucede en ese plan de Dios se llama la providencia de Dios. Para poder conocer la providencia de Dios, para poder conocer qué es el reino de Dios, tenemos que irnos a la historia desde antes de la fundación del mundo y ver a nuestro santo Dios como Rey eterno y soberano creador. Rey el Padre, Rey el Hijo, Rey el Espíritu Santo, eternamente y para siempre. A Él toda la gloria, el honor y la majestad en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. ¿Tienen preguntas, hermanos? Pastor, hay algo que también ustedes hablan del misticismo de la iglesia de ahora. Los primeros versículos que ustedes